Tres. Hola, muy buenos días. Este es nuestro proyecto de celdas galvánicas por Paulina Godoy, Nilsa Robles, Francisco Molina y Rubén Castro. Vamos a empezar con cómo funciona una celda solar. Una celda solar convierte la luz solar en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Los fotones de la luz golpean un material semiconductor, como lo es el silicio, liberando electrones que generan una corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo funciona una celda galvánica? Una celda galvánica convierte energía química en eléctrica mediante una reacción redox espontánea. Tiene dos electrodos, el anodo, donde ocurre la oxidación, y el catodo, donde ocurre la reducción, conectados por un conductor y un puente salino que permite el flujo de iones para mantener el equilibrio de cargas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, desventajas e impacto ambiental de cada una de estas celdas? Primero, de la celda fotovoltaica, las ventajas son que es una fuente de energía renovable, limpia e inagotable. Tiene un bajo costo operativo tras la instalación y tiene una larga vida útil de 20 a 30 años con bajo mantenimiento. Además, no produce emisiones directas de gases contaminantes. Las desventajas de esta es que tiene un costo inicial elevado, tiene una eficiencia limitada y depende de la luz solar. Y su impacto ambiental sería que la producción de paneles puede generar residuos tóxicos, como el silicio, cadmio o plomo. También el uso de recursos y energías en su fabricación tienen un impacto ambiental y los problemas de reciclaje al final de su vida útil, aunque es menor que el impacto de fuentes fósiles. Ahora, las ventajas, desventajas e impacto ambiental de las celdas galvánicas son, primero, que las ventajas generan electricidad de forma inmediata y continua mientras haya reacción química. Es una tecnología simple y barata para aplicaciones pequeñas y es portátil y fácil de usar. Las desventajas de esta es que tiene una vida útil limitada, puede conectar metales pesados, puede contener metales pesados como mercurio, cadmio o plomo y muchas no son recargables, aunque las pilas recargables también existen, pero no son galvánicas puras. Y su impacto ambiental es que tiene una alta contaminación si no se disponen adecuadamente. Existe el peligro de lixiviación de metales pesados en suelos y aguas, y su producción y eliminación requieren recursos y generan residuos peligrosos. ¿Cómo funciona una celda de combustible? Bueno, estas celdas convierten energía eléctrica de forma continua mientras reciben combustible como hidrógeno y un agente oxidante como oxígeno. En el ánodo, el hidrógeno se oxida y libera electrones. Estos fluyen por un circuito externo generando electricidad, mientras que los protones cruzan un electrolito hacia el cátodo, donde el oxígeno se reduce y se combina con los protones para formar agua. Y aquí tenemos los componentes de una celda galvánica convencional, que serían el ánodo, el cátodo, electrolito, puente salino, conductor metálico y el voltímetro. ¿Cómo diseñarían una pila para dar potencia a un motor de 1 a 4 voltios? Selección de materiales. Pues primeramente la configuración de la celda. Se sumergen las placas de zinc y cobre en sus respectivas soluciones. Se conectan los electrodos mediante un circuito externo con el motor y se usa un puente salino para permitir el flujo de iones entre las soluciones. Después, el ajuste del voltaje. Una celda de zinc y de cobre puede generar aproximadamente 1.1 volts. Y para alcanzar los 4 volts se conectan varias celdas en serie, por ejemplo, 4 celdas de zinc y cobre. Consideraciones y prácticas. La resistencia interna se debe minimizar para evitar pérdida de energía. La durabilidad se puede mejorar usando electrolitos más concentrados y el impacto ambiental se debe se deben de manejar los residuos de manera segura. ¿Cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo de las celdas? El polo negativo es o sea, clavo de hierro que se oxida y pierde electrones, o sea, el ánodo. Y el polo positivo sería el alambre de cobre, ya que se reduce y gana electrones, que sería el cátodo. ¿Cuál es el potencial eléctrico de una celda galvánica y cómo se puede medir? Pues primeramente, ¿qué es? El potencial eléctrico de una celda galvánica es la diferencia de voltaje entre el ánodo y el cátodo y representa la capacidad de la celda para generar corriente eléctrica a partir de una reacción redox. ¿Cómo se mide? Pues se mide con un voltímetro conectado entre los dos electrodos
y el valor obtenido es el voltaje de la celda y depende de los potenciales estándar y de reducción de las semireacciones involucradas. ¿Qué concentración se necesita para cada disolución que se usará? Se necesita una concentración de 1 mol por litro para cada disolución en una celda galvánica estándar. ¿Qué precauciones deben tener con los reactivos utilizados y residuos generados? Consideren su toxicidad. Pues las precauciones para el sulfato de cobre es usar guantes, gafas y trabajar en lugares ventilados o con una campana de extracción. Evitar el contacto directo y no inhalar el polvo o vapores. No verter en desagües, o sea, no tirar en los desagües en el. Precauciones de sulfato de hierro. Usar protección personal, igual que en lo pasado, guantes y gafas, evitar el contacto directo y almacenar en lugar seco y fresco. ¿Cuál sería la correcta disposición de sus residuos para evitar que contaminen el medio ambiente? Se usó sulfato de cobre y sulfato de hierro, ¿no? Entonces, para evitar la contaminación ambiental, los residuos generados con una celda galvánica que se utilizó con sulfato de cobre y sulfato de hierro no deben, no deben desecharse por el drenaje ni en la basura común, ya que contienen iones metálicos que pueden ser tóxicos para organismos acuáticos y dañar ecosistemas. Bueno, pues, ¿cuál sería nuestra reflexión acerca del impacto ambiental y social generado por el uso de las diferentes fuentes de energía? Pues el uso de fuentes de energía tiene un profundo impacto ambiental y social. Las fuentes no renovables como el petróleo y el carbón generan contaminación, aceleran el cambio climático y afectan a la salud humana. En contraste, las energías renovables reducen estas emisiones, pero también pueden implicar retos sociales como el desplazamiento de comunidades o el uso intensivo de recursos. Es clave buscar un equilibrio que garantice acceso justo a la energía, minimizando daños al ambiente y promoviendo el bienestar colectivo. Pues por último, ¿cómo logramos, o bueno, cómo es que íbamos a lograr hacer nuestro carrito? Pues nosotros íbamos a lograr mover un carrito con un motor de 4 voltios, construyendo una batería conectada a 6 celdas galvánicas en serie, usando clavos de hierro como ánodos y alambres de cobre como cátodos, sumergidos en soluciones de sulfato de cobre y sulfato de hierro, como lo hicimos en clase. Cada celda generó aproximadamente 0,78 voltios y al conectarse en serie lograríamos superar los 4 voltios, que eran los necesarios para poder alimentar el motor. Al hacer las conexiones, el carrito se puede mover, demostrando que la reacción redox entre el hierro y el cobre puede transformarse en la energía eléctrica útil. Muchas gracias por su atención. Sí.